La idea que motivaba esta charla y la presentación de este libro es que consideramos que plantea una serie de cuestiones innovadoras en la historiografía argentina que no han sido tratadas desde el enfoque de los sectores populares y sobre todo desde el punto de vista de una reconceptualización thompsoniana a través de la experiencia. El enfoque que se le dio desde la historia liberal, desde Mitre, López, pasando por el variopinto del revisionismo, inclusive el propio marxismo y aún de la historia social, no había enfocado la cuestión a los sectores populares, sino que se había estudiado inclusive las conducciones. En ese sentido consideramos que tanto el aporte de Raúl como de Di Meglio abren una perspectiva y una nueva heurística a seguir profundizando en la historiografía argentina. Los que van a exponer van a ser en principio tanto Gabriel Di Meglio, que además me dijeron que es un muy buen presentador de películas en encuentro, que es investigador del CONICET y también miembro del Instituto Ravignani. También, por otro lado, Raúl, que es docente de la casa y también miembro del CONICET y docente en la UBA. Y finalmente, Íñigo Carrera, que va a comentar a la ponencia de Raúl y Gabriel, que es miembro del PINSA y que también tiene un largo currículo en investigación, sobre todo en el movimiento obrero en Argentina. Hay un debate que no viene al caso, pero es sobre el siglo XX, entre Raúl y Íñigo Carrera sobre el 2001. Hay que ver si sale en la charla. Como lo presentamos nosotros la cursada, nosotros consideramos que estamos ante la altura de ver aquel debate entre Thompson y Hobsbawm sobre la clase obrera. Humildemente creo que estamos reproduciendo y sembrando esa semilla con estos cráneos. Bienvenido y, bueno, a aprender. Bueno, buenas tardes. Algunas aclaraciones. Empiezo con no creo que nada parecido a lo que bueno, yo no soy CONICET. Perdón. No, Dios, porque si lo soy, alguien está cobrando mi sueldo. Profesor de la Universidad de Luján, Nicolás. Bueno, muy breve, digo yo que soy local y después dejo la palabra a Gabriel. A ver, los libros hablan por sí mismos. Uno puede, lo que podemos hoy hacer es comentar por qué intentamos hacer este libro, por qué nos propusimos hacerlo. Básicamente, yo diría hay tres cuestiones que nos impulsaron. En las últimas décadas, esto es un dato bastante evidente para que se ponga a leer con cuidado, creo que se avanzó mucho en el conocimiento de muchos temas y procesos de la historia argentina del siglo XIX, pero que ese desarrollo fue dejando cada vez más en evidencia, por lo menos para nosotros, que tuvo un carácter muy desigual y fue un desarrollo historiográfico que, salvo en algunos problemas no muy derrotados, una característica de la historiografía de este tiempo, que no fue producto, no giró en torno a debates, sino más que en torno a debates, giró en torno a la acumulación de información y de conocimientos, pero sin grandes ejes de discusión. No quiere decir que haya un consenso y homogeneidad, pero es una característica de cómo está funcionando hace ya bastante tiempo el campo historiográfico, no solo en Argentina, en Argentina en particular. Por lo menos para el siglo XIX, que si no quiero dar clase, pero si hiciéramos un balance a
hace 30 años diríamos que era el peor conocido de los siglos de lo que podríamos llamar literatura. Se había escrito mucho sobre el siglo XIX, pero había poca investigación de base, sólida, además de las cuestiones ideológicas que obviamente tienen que ver. Sin embargo, bueno, en estos 30 años se ha producido una acumulación importante de conocimiento, muy dispar, muy desigual, con una distorsión que para mí es comprensible que exista, pero que creo que genera distorsiones en la percepción, que es que el conocimiento de lo sucedido de los sucedidos en acontecimientos, de los procesos, de la sociedad, de la cultura, de la política, de la economía, en Buenos Aires es infinitamente más sofisticado que el conocimiento de otras regiones. Y eso genera, es lógico, pero eso no solo por la desigual distribución de la economía y de la población de nuestro país, pero eso no es un dato a priorístico, sino es un resultado de un proceso histórico, y justamente eso se produce durante el siglo XIX, no antes. Entonces, carácter desigual creo que afecta no de la historia, sino del conocimiento de la historia, genera visiones distorsionadas de los procesos históricos. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que para cualquiera que haya leído o conozca mínimamente, no la historiografía, sino la literatura, la historia de la literatura argentina, de los textos más emblemáticos de la literatura argentina, que forjan en el siglo XIX, es bastante evidente y que es una literatura que está atravesada por varios temas obvios, o explícitos o implícitos, pero muy marcados. Pero esa, digamos, desde nuestro punto de vista, que no hemos hablado mucho con Gabriel, uno podría como imaginar los textos claves de la literatura argentina, desde el Matadero de Echeverría o el Facundo de Sarmiento hasta el primer Borges, para no seguir más. Si hay un hilo pasando por el Martín Fierro, etcétera, de la excursión haciendo banquetes de Castilla, digamos, son textos que se podrían leer como textos que están recorridos y atravesados por la presencia muchas veces incomprensible, otras veces amenazantes o fascinantes del mundo popular. Y sin embargo, la historiografía argentina, no tenemos tiempo para analizar por qué, y además es un tema que habría que estudiar para poder demostrarlo bien. Digamos, la historiografía argentina tiene, sobre el siglo XIX, tiene una tradición de hablar mucho de el pueblo, los sectores populares, etcétera, pero de hablar más que, y en nuestra opinión, que de estudiar cómo eran, cómo intervinieron, de qué modo lo hicieron, por qué, en qué dirección. Eso nos llevó a una idea. Ustedes lo que tienen en este libro es, quiero, digamos, decirlo muy sencillamente, tiene un montón de páginas, pero a ver cuántas son. 459. Por lo cual agradecemos al comentarista que nos haya venido y analizamos un sector. Y sin embargo, en realidad se podría resumir en que es una convocatoria a investigar este tema. O sea, más que resolver el tema, si ustedes piensan que leyendo estas 459 páginas
que intenta dar cuenta de los modos y de los procesos de intervención popular en la política del siglo XIX, que leyendo esto uno va a resolver y conocer este tema, en realidad lo que se va a encontrar es sobre todo con una convocatoria a que este tema y todos los problemas que tiene conectados se sume mucha gente a investigarlo con seriedad, con interés, con pasión y con paciencia, porque decir que hace falta hacer una historia de las clases populares es muy sencillo, pero hacer una historia de las clases populares es muy complicado, desde el punto de vista historiográfico, documental, metodológico, etc. Pero que nosotros lo que hicimos fue reunir una serie de colaboraciones de autores a los que convocamos para que escribieran algo que no está muy de moda, pero que en la historia del pensamiento y de la historiografía argentina tuvo mucha importancia, que era no escribir para este libro monografías de investigación, sino ensayos de interpretación. Gente que estuviera especializada en un tema, en un problema, en una cuestión, que se jugara a intentar abrir una interpretación de más largo alcance, largo plazo, tomando las diferencias de periodización habituales, y bueno, después en los libros se verá si lo logramos o no. Y para eso intentamos abarcar todo el siglo XIX, pero con razón del espacio, digamos, dejamos fuera el gran inicio del siglo XIX, que son las semanas de la independencia, prácticamente fuera, y cada autor tomó su camino y su interpretación. Y buscamos que abarcara un espacio territorial lo más amplio posible, que no fuera la Argentina actual, sino básicamente el antiguo virreinato, aunque nos falta, esto lo voy a decir, este libro tiene un gran capítulo ausente, y no por culpa nuestra, sino porque no pudimos lograrlo de escritura, que es un capítulo imprescindible para entender el siglo XIX argentino, que es la historia del Uruguay. Y por eso también incluimos, también es objeto de discusión, las áreas territoriales que durante la mayor parte del siglo XIX no estuvieron bajo la dominación de la sociedad criolla, ¿no? Bueno, esta fue un poco la idea, y convocamos a especialistas de temas muy diferentes y de regiones muy diferentes a escribir estos ensayos, y la idea es que el libro sirva para abrir discusiones, para este tipo de encuentros, para que los lectores se interesen y ojalá se sumen a lo que pensamos que es una experiencia colectiva que está por hacerse, en la cual Thompson, Hoffman y otros son referentes ineludibles, pero de los que estamos lejos muy lejos. Sí, bueno, hola. No, agregaría poco. Una cosa que nos interesó también es pensarlo como un libro de historia política, ¿no? Es decir, muchas veces nos pasa a los que trabajamos historia popular, que nos dicen el encasillamiento disciplinar va dentro de la historia social, que efectivamente lo es, pero eso deja muchas veces la idea de historia política como la historia de las clases altas, de las élites, ¿no? Por default. Entonces, nosotros, justamente una cosa por la cual intenta abogar el libro, justamente que llama hacer política, por las formas de hacer política populares, ¿no? Es decir, que muchas veces no son las mismas, a veces sí, pero que también la historia política puede ser una historia que no solamente sea la historia de los dirigentes, de la prensa, etcétera, de los discursos, sino también la historia de otros actores sin los cuales creemos la historia del siglo XIX es incomprensible en el área de referencia, ¿no? Por supuesto, esto está más o menos logrado, a veces uno tiene una intención, como decía Raúl recién, después hay que juzgar cuánto se logra y cuánto no, pero es más tratar de sentar una agenda que de tener un resultado total, ¿no? Simplemente como un comienzo de
para caminar, ¿no? De hecho hay un montón de, como el campo no existe como campo disciplinar, sino que existe como una especie de confederación de temas. Muchas veces la gente que hace historia popular también se está dedicando a otros temas y marginalmente confluye en ella, ¿no? Uno de los temas que también tenemos sin resolver y que siempre se resuelve de una manera más o menos arbitraria es la cuestión de cómo denominar a los sujetos de estudio de esto que llamamos lo popular, ¿no? Porque se puede hablar de clases, los autores hablan de clases populares, clases subalternas, sectores populares, sectores subalternos, grupos subalternos, y todas esas denominaciones están refiriendo a lo mismo, pero su uso no implica lo mismo, es decir, implican, digamos, bueno, van hacia una tensión en parte irresoluble de la disciplina, que es cómo hablar, ¿no? Usamos términos de época, no usamos términos de época, usamos términos de ahora. A veces se habla de plebe, de bajo pueblo, que son términos que se usaban en la época, otras veces de clase, que son términos que se usaban en la época. Cualquiera puede ser utilizado, implica una decisión, ¿no? Nosotros no le planteamos a los autores ningún requisito ni ningún posicionamiento previo, sino que cada cual optó por lo que quería, es un libro eminentemente colectivo, pero que está unido por una idea común, que es justamente este interés por los de abajo, ¿no? La gente del común, los que no pertenecen a la élite, en un sentido muy amplio. Y por eso, lo otro que quería destacar también es que dos cosas que ya Raúl adelantó. Una es el intento de salir de la especialización, es decir, de que los autores se animaran a hablar de temas más amplios que los suyos, en una época en la cual la disciplina está muy marcada por bueno, justamente por la hiperespecialización. Uno habla solamente de su tema, pero acá usar también los textos de los colegas para poder ampliar el propio tema. Y el otro es justamente esta mirada general, ¿no? Que mencionaba Raúl sobre el virreinato del Río de la Plata, entre otras cosas porque lo que él comentaba antes, el tema de la primacía del lugar de Buenos Aires en la historiografía, hace que muchas veces, como Buenos Aires a veces es más excepción que regla, se vea de modo distorsionado otra realidad, ¿no? Entonces, creo que, en mi opinión, el libro sí aporta en tener una mirada bastante general sobre el espacio, ¿no? Es decir, no logramos cubrir todo el espacio del ex virreinato, todo el espacio que integra Argentina, pero sí bastante, ¿no? Es decir, por lo menos hay indicios de cómo fue el tema popular, que además fue muy variado, ¿no? En la política a lo largo de este periodo bastante largo. Y no me acuerdo si quería decir algo más para rematar de manera elegante y no lo logro. Pero eso, básicamente eso. Buenas noches. Cuando me invitaron a comentar el libro que compilaron Raúl y Gabriel, yo lo primero que pensé, recordé, es que hay dos tipos de presentaciones de libros. Me acordé cuando yo presenté la primera edición del libro sobre la huelga del 1936, sobre la estrategia de la clase obrera en la década del 30, cada uno de los académicos hacía un elogio, los elogios de él que eran chicos al lado de los elogios que escuché, cosa que es muy buena para el ego del autor, ¿sabes? Yo dije, ahora entiendo por qué la gente escribe libros, pero no sé si sirve de mucho. La otra manera de hacer la presentación es hacer unas reflexiones. Originalmente yo había escrito críticas, pero no son necesariamente críticas, en realidad son reflexiones sobre el libro. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer, y por eso lo traje escrito, aunque voy a tratar de moderar. Yo tengo que hacer una aclaración, que mi lectura no es la de un especialista en el periodo. Y como esto, lo que nos ha pasado un poco a los historiadores, de que como los médicos, si saben de rodilla izquierda, no saben de rodilla derecha, no soy yo, hablo sobre el siglo XIX, puedo plantearme algunas cuestiones, pero lejos está de ser
el periodo en el que he centrado mis investigaciones. Por eso yo no voy a entrar mucho en detalle sobre cada uno de los trabajos, cosa que no podría hacer, sino más bien voy a apuntar a plantear algunos problemas que sugiere o que no sugiere la lectura del libro. Yo creo que un problema adicional o una dificultad para mí adicional allí para realizar esta tarea fue que el libro es una compilación de trabajos de distintos autores y por lo tanto tiene una diversidad de enfoques, incluso de enfoques metodológicos, una diversidad de énfasis, una diversidad de profundidad en el análisis y una diversidad en la extensión de la descripción. O sea, no es un libro homogéneo. Ahora, claro que pedirle al libro mayor homogeneidad sería reclamarle a lo que se plantea como el inicio de un recorrido, y eso está muy claro también en lo que dijo recién Raúl. Pedirle más homogeneidad sería reclamarle a lo que es el inicio de un recorrido, reclamarle las virtudes de un trabajo que ya hubiera llegado, si no al final del recorrido, por lo menos a un punto más avanzado. O sea, sería pedirle al libro un imposible. Efectivamente, este libro es una convocatoria a empezar a trabajar un tema, y eso, obviamente, como todo comienzo de un recorrido, se refleja en el libro mismo. Digo esto porque varias veces en la lectura del libro yo decía, pero la escucha, ¿por qué no siguen el hilo que está? Claro, no siguen el hilo porque está librado y en ese sentido lo digo ahora porque yo recuerdo que no lo escribí, pero no, queda muy claro leyendo el libro que los que tenían más claro qué es lo que se tenía en el libro, obviamente, eran los compiladores. Cosa que es bastante lógica. Quedó claro que los compiladores no somos capaces de explicárselo bien. Bueno, no sé. No, porque la cuestión no es que no lo hayan entendido, sino que cada uno lo entiende de una manera distinta. Los trabajos de ustedes dos tienen, por lo menos en las expectativas que yo tenía sobre el libro, tienen una coherencia mayor que, no sé si decir todo lo demás trabajo, pero sí que mucho de lo demás trabajo. Por eso después yo tengo observaciones más puntuales sobre los trabajos de ustedes, no porque sean los compiladores, sino porque justamente me pareció que tenía esa riqueza. Bueno, esto que estaba diciendo de que este es el inicio de un camino es resultante de que es un campo temático prácticamente inexistente. Entonces, el libro es el intento por comenzar a constituir este campo temático, que es el de la participación política popular en el siglo XIX rioplatense. Acá yo también estaba reflexionando, porque alguna vez que me tocó hacer un balance sobre la historia del movimiento obrero y de la clase obrera ya en el siglo XX en la Argentina, me recordó que yo había escrito algo bastante parecido a lo que ponían ustedes acerca de por qué la historia académica, para la historia académica el pueblo nunca fue un sujeto de historia. Y yo ahí recordaba que hay un artículo de Juan Carlos Torres sobre sectores populares en el siglo XX, que señala que eso se debe a la visión elitista de los círculos de historiadores académicos que han considerado sujeto de la historia, muchas veces escrita como historia familiar, a individuos de las clases dirigentes. Desde esta perspectiva, las llamadas clases subalternas conforman, en el mejor de los casos, un espectador pasivo para las acciones de los héroes, y solo ocasionalmente entran en escena, probablemente acicateadas, espoleadas por agentes subversivos.
Esta es la concepción, yo creo que todavía bastante, sin duda dominante de la historia académica y bastante dominante en el conjunto de la historiografía, que centra la mirada en determinados individuos de las clases dirigentes y no en el sujeto pueblo. Esto se enmarca en una concepción de la historia que todavía hoy considera la estructura de clases y a las clases sociales, y acá cito textualmente un tomo de la nueva historia de la Nación Argentina de la Academia Nacional de Historia, que no creo que la 15 años de antigüedad, registran, consideran que las clases sociales son un producto cultural asentado sobre ciertas ideas de clase y sus representaciones simbólicas, tanto de parte de los actores del periodo como de quienes registran ese proceso para la historia. Y el proceso histórico, político, económico, sociocultural es un producto de la aplicación de ideas-fuerza. ¿Cierto? O sea, son las ideas las que se realizan en la historia. Difícilmente entonces los trabajadores constituyen un tema de interés, porque el objeto de investigación son las ideas-fuerza y sus portadores en este mundo, que son políticos, militares, curas y diplomáticos. Esta concepción se extiende claramente a la historiografía sobre el periodo posterior al siglo XIX, donde los historiadores liberales, apologistas de la sociedad argentina del principio del siglo XX, para los que el orden conservador constituye el máximo exponente de la organización nacional, ignoran o minimizan la lucha de los trabajadores, cuyos efectos no deseados más vale olvidar, ignorando la existencia de un movimiento obrero que tan tempranamente como 1909 se había desarrollado al punto de forzar con su lucha a que el gobierno nacional tuviera que reunirse a negociar con las divisiones de las centrales sindicales. No me quiero extender sobre esto porque remite a otro periodo histórico, pero esa negación de la existencia de específicamente ya de la clase obrera y en general del pueblo no es patrimonio de la historiografía del siglo XIX, sino que se extiende al siglo XX, más centrado en la negación o la minimización de la existencia de la clase obrera y del movimiento obrero. Bueno, en síntesis, para cerrar este punto, yo diría que el propósito del libro es más que loable, que es constituir como campo la historia popular. Yo ahora me quiero referir a algunas cuestiones metodológicas y otras que se desprendieron de la lectura del conjunto de los capítulos. Acá la primera cuestión metodológica, y a lo mejor me estoy peleando no con los autores ni con los compiladores, pero sí con una concepción que está muy presente en la historiografía argentina. El libro, abre la puerta a que uno se plantee este problema. La primera cuestión metodológica está en la introducción y es la crítica al nominalismo y al esencialismo, algo que se lee con frecuencia en la historiografía actual. Esta reconstrucción lo más precisa posible de los actores populares, de sus motivaciones, formas de acción, trayectorias y expectativas específicas que plantean los compiladores, me plantean el problema si eso implica quedarse en la descripción o si se considera necesario dar un paso más y conceptualizar lo que se ha descrito, apuntando a localizarlo en términos universales. Cuando digo términos universales, estoy teniendo presente que el conocimiento científico tiende a ser universal en la medida en que se esté refiriendo, en este caso nuestro, a un tipo de sociedad que no se limita a tal o cual Estado-nación, sino que recorre buena parte del mundo, como es, por ejemplo, ya pensando claramente en el siglo XX, pero esto es uno de los temas que quiero introducir al siglo XIX,
si estamos pensando en sociedades capitalistas. Por lo tanto, ¿solo nos quedamos en la descripción o consideramos necesario dar un paso más y conceptualizar lo descrito, apuntando a localizarlo en términos universales? Pongo acá un ejemplo para que quede claro qué es lo que estoy diciendo. Y obviamente me tengo que referir a temas sobre los que he trabajado y no del siglo XIX. Lo que ocurrió en diciembre del 2001 ha sido nominado Argentinazo, lo cual desde el punto de vista político me parece muy interesante. Ahora, desde el punto de vista científico, esa denominación le quita universalidad. Y ahí yo siempre pongo como ejemplo contrario, ¿cómo vamos a llamar a la Revolución Rusa de octubre del 17? Petrogradazo, rusazo, no va, ¿verdad? Entonces, lo que hay que pensar es este tipo de hecho, como el que se produce en diciembre del 2001, cómo yo lo delimito, lo describo, pero a la vez lo conceptualizo en términos universales. En este caso particular, nosotros lo conceptualizamos, después de hacer la investigación, con la descripción y todo lo demás, como insurrección espontánea. Bueno, a eso me refiero. Creo que una de las grandes falencias que tiene nuestra formación como historiadores es limitarse a la descripción, que es un paso imprescindible en la investigación, pero insuficiente en la producción de conocimiento científico. Y por eso esta diferencia entre investigación y ensayo interpretativo, que está explícitamente planteada en el capítulo que escribió Sergio Cerúnicov, pero está presente en todo el libro, y porque esa fue una de las consignas, según acaban de decir, esta diferencia, esta disyuntiva, limitando la primera al aporte de datos y el ensayo interpretativo a la lectura de los mismos, en mi opinión, constituye una fragmentación de la investigación, porque no existe una mera presentación de datos, sino una lectura implícita o explícita, porque no hay investigación sin teoría. Por lo tanto, toda presentación de nuevos datos lleva consigo una lectura, y toda lectura, por su parte, debe apoyarse en los datos construidos. Por lo tanto, esa divergencia entre investigación y ensayo interpretativo me parece a mí que es una falsa dicotomía. Este tema aparece de alguna manera retomado en la entrevista que cierra el libro que le hacen a Piglia, donde Piglia afirma que no hay que usar los conceptos que existen con los que no hay que usar los conocimientos que existen, dice Piglia. Por lo tanto, el conocimiento jamás podría socializarse, porque descubrir nuevos aspectos de la realidad no pasa por negar el conocimiento acumulado, sino por producir un nuevo conocimiento e incorporarlo críticamente al existente. Por lo tanto, antes de inventar un nuevo concepto, yo intentaría ver cómo el hecho que estoy investigando se corresponde con conceptos ya existentes. Acá yo quiero meter una anécdota que a mí me parece muy ilustrativa sobre este tema de la conceptualización, la descripción y la descripción. Hace una punta de años, en el Instituto Ravignani, me había invitado Enrique Tannenberg a participar o escuchar una presentación de una investigación de un investigador hindú, creo que era de esta escuela de los estudios subalternos, que justamente era sobre conflictos sociales en India colonial. Y él, en la descripción, utilizó en un momento el concepto de motín. Como nosotros eso lo utilizamos en nuestros trabajos, yo le pregunté por qué utilizaba, es decir, de dónde salía el concepto de motín, cómo habían llegado a ese concepto, y me contestó muy fastidiado: yo lo llamo motín porque así lo llama la policía. Con lo cual, su teórico era el comisario de no sé qué pueblo
de la India. Digo, hay que ser consciente de esto, y creo que esto engancha con algo que dijo, si no me equivoco, no me acuerdo cuando dos, creo que fue Gabriel, esto de qué términos vamos a usar para denominar, en el caso que él decía, al sujeto que estamos estudiando, los términos de la época, los términos. Bueno, yo creo que justamente el esfuerzo de la producción científica es utilizar conceptos que tengan o que aproximen a una validez universal, salvo que nos encontremos con un caso tan particular que no se corresponda con lo que está construido universalmente, o bien que se corresponda con algo que nunca fue registrado, aunque exista en otras partes. Bien. Creo que algo a lo que hicieron referencia en la presentación, esto de que en la historiografía del siglo XIX, lo mismo ocurrió con la del XX, se privilegió la acumulación de datos más que la discusión de problemas, que yo recuerdo a algunos colegas haberlo planteado explícitamente como una política a seguir en la década del 80. Estamos saturados de interpretaciones de la historia. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar datos. Ahora, nadie busca datos sin tener una interpretación, una lectura de la historia. Nadie busca datos sin tener un cuerpo teórico en la cabeza, aunque no lo sepa. Cosa que es por lo menos dudosa, ¿no? Bien. Entonces sí, el resultado de esa política implementada desde los años 80 es esto de que se producen datos y datos, pero hay pocas lecturas de conjunto. Ahora, todo esto que yo he dicho críticamente, justamente no es el caso de la introducción del libro, porque el libro, en la introducción, ustedes explícitamente plantean la necesidad de abordar el problema y presentan diversas formas de referirse a su objeto. O sea, intentan conceptualizar, o tienen como meta conceptualizar. Pueblo o clases populares, con su énfasis en lo relacional, la diferencia y el antagonismo, clases subalternas que enfatizan la existencia de dominación, sectores populares que justamente eluden tanto lo relacional, la diferencia y el antagonismo, como la existencia de dominación. Entonces, el intento está planteado. Yo quiero aportar también o señalar que cuando hablamos de clases populares con su énfasis en lo relacional, la diferencia y el antagonismo, diferencia y antagonismo no incluyen necesariamente explotación y opresión, rasgo este último que sí está presente en el concepto de clase subordinada. Bueno, en los distintos artículos se incorporan una serie de otros nombres más, entre comillas, yo diría, específicos según criterios étnicos, sociales o económicos, para referirse a algo que finalmente siempre nos ha resultado bastante como una salida elegante para todos, que es hablar de los de abajo. Bien. Para el último referencia a este tema, no de todas las reflexiones sobre el trabajo, hay otro aspecto muy vinculado a esto que hace a las condiciones actuales de la investigación y que aparece en la entrevista Piglia cuando se hace referencia a las reglas del oficio, muy centrado en la conversación en el hecho de si tiene que haber notas a pie o no tiene que haber notas a pie. En mi opinión, eso no son reglas del oficio, sino lo que se conformó en la década del 80 fue una corporación profesional, y el problema central no está si se ponen o no notas, sino en si se investigan problemas reales, y eso determina a quién está dirigido nuestro trabajo. El hecho de que tenga o no tenga notas no altera a quién está dirigido nuestro trabajo. Nosotros
nosotros, digo, en el TINSA, en los equipos nuestros, siempre ponemos referencia a fuentes. Nuestros trabajos nos reímos recordando aquella frase de, creo que era de Lucien Febvre, sans erudición habitual. Nuestros trabajos normalmente no tienen menos de 100 notas al pie. Esos trabajos son leídos por distintas líneas del movimiento obrero, por distintas líneas leídos y discutidos, por distintas líneas del movimiento piquetero, por distintas líneas del movimiento estudiantil, de manera que lo que determina la accesibilidad del trabajo no es que sea más o menos erudito, sino qué problema se está planteando, ¿no es cierto? Bueno, eso referido un poco al tema de la historiografía en general. Un poco eso lo quiero decir. Bueno, yo intenté, creo con un poco de éxito, de una manera de unificar el comentario de la central de lectura en cual eran él o los sujetos presentes en cada capítulo. Porque la definición amplia y correcta, con la que yo estoy de acuerdo, presente en la introducción del sujeto investigado, no está reflejada sistemáticamente en todos los capítulos. Y pongo un ejemplo. En el capítulo sobre el Alto Perú, que creo que es el del único, solo hay referencias muy tangenciales a los indígenas, que eran los de más abajo. Está más centrado en la lucha entre criollos, españoles, que con los indígenas. ¿Cuál es el lugar de los indígenas? Bueno, esa es una cuestión que otra cuestión metodológica tiene que ver con qué observar. Como bien se dice en la introducción, no se fijó un criterio en ese sentido. Sin embargo, llama la atención que en la enumeración de los criterios utilizados por los diferentes autores no ocupa un lugar preferencial la observación de los momentos de enfrentamiento, de los momentos de lucha. A pesar de que esa dimensión de lucha está presente en casi todos los trabajos, pero como una más, y no como la dimensión central. Y pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en el capítulo de Macías y Parolo, se afirma que se toma la guerra como dimensión, pero en realidad la mirada se centra en la Fuerza Armada, en reclutamiento y costos de la Fuerza Armada, y no en las luchas mismas. Esto es una cuestión metodológica sobre la que me puedo explayar un poco más, en el sentido de, cuando uno lo que observa es el momento mismo de la lucha, emergen rasgos que cuando vos estudias o mirás todo lo demás, no aparece. Esa falencia con respecto de la lucha resulta muy evidente en los capítulos sobre Salta, el de Mata, y sobre Tucumán, el de Macías y Parolo, en que se hace referencia a las relaciones salariales, pero no aparece ningún conflicto alrededor del salario. Eso es raro. Digo, puede ser que así sea. No podemos presuponer que tiene que haber conflictos de salario. Ahora, si hay relaciones salariales, resulta demasiado llamativo que no haya ningún conflicto alrededor del salario o condiciones de trabajo. De manera espontánea, sin sindicatos, no se está pidiendo que aparezca ni sindicatos, ni partidos, ni nada. Pero algo, yo creo que eso debería ser un tema que valdría la pena rastrear. En el capítulo de Macías y Parolo, sí se toma, y esto me pareció bien interesante, el delito como forma de protesta social, y lo justifican remitiendo a Thompson. Pero solo toman como delito, el delito como forma de protesta social referido a desacato, deserción, insultos a la autoridad.
y no toman el robo. El robo, según Engels, es el nivel más bajo de la rebelión, pero ya es rebelión. Lo otro que llama la atención en este capítulo es la ausencia de formas colectivas de protesta. Si esto fuera así, que solo hay formas individuales de protesta, en Tucumán se estaría en las formas más bajas de la rebelión y habría que ver el tema del delito de la Estado. Esto a mí me plantea el interrogante sobre si no se fue a las fuentes donde este conflicto de este tipo, más colectivo y demás, podrían estar reflejados. Pero bueno, vuelvo a decir, no es un peligro que yo conozca, así que no puedo decir más que me llama la atención. En el capítulo sobre La Rioja, el de Boris Dimaki, también aparece la depresión como forma de resistencia, como forma fundamental de resistencia, pero aquí sí hay referencia a formas colectivas, como son los motines de los vestutas. Y donde sí está considerado el robo, el saqueo, como forma de rebelión, es en el capítulo de Dragoni. Bueno, algunos temas que a mí me pareció también interesante resaltar del trabajo, medio picoteado esto, digo, sin seguir un orden demasiado orden, es el apoyo popular a los gobiernos de Francia y López en Paraguay, donde las rebeliones que presenta el trabajo del día son las rebeliones de los de arriba y no de los de abajo. Esto lleva a plantear el problema de la rebelión en situaciones en que el pueblo respalda al gobierno frente al poder económico-social, que lleva o que obliga a todo avanzar en un campo de problemas que, en mi opinión, está muy poco estudiado, que es esto de lo que más llamaba la rebelión de los esclavistas. Y aprovecho para hacer una crítica a la teoría de la acción colectiva, que como ve todo igual, gente contra élite o gente contra poder, le da lo mismo una rebelión de los esclavizados, de los de abajo, contra los de arriba, la analiza igual que una rebelión de esclavistas contra los de abajo, si los de abajo tienen algún acceso al poder del Estado. ¿No es cierto? Eso me parece un problema interesante que sale del artículo de libro. Otro problema interesante es esta distinción, la distinción que hay en el artículo sobre la puna, el artículo de Gustavo Paz, la distinción entre protestas contra injusticias puntuales y la lucha en que se pone en cuestión la propiedad, que en este caso que la lluvia culmina en la batalla de Quiera. Eso también es una línea, una distinción que uno debería seguir siempre que analiza conflictos. La distinción sobre el conflicto que no pone en cuestión ni el sistema ni la propiedad y el conflicto que sí pone en cuestión la propiedad. Bueno, acá voy a entrar en otro tema, porque esto es como la entrada a los capítulos que escribieron ustedes, haciendo referencia al capítulo sobre Cuyo, el que escribe Dragoni, donde sí se enlaza lo social y lo político y considera la Montonera como forma de participación independiente de identidades políticas definidas. Eso me pareció bien interesante, verlo en términos de lucha social y no unitarios contra federales. Que esa lucha se puede manifestar a veces como unitarios y federales, pero con esos cambios de bando que está mostrando que por debajo hay otra lucha. El capítulo que hiciste vos sobre Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, Raúl, sobre todo en el caso de Entre Ríos, sí pone en relación el movimiento de las relaciones productivas y de propiedad con lo que ocurre en la esfera política, la pérdida de respaldo a Urquiza, y analiza en términos de clases sociales. Acá hay un tema que es con el que yo quiero cerrar,
que no está enunciado explícitamente en el artículo, pero me parece que está totalmente presente, que es el de la acumulación originaria. Y está también el tema de las formas colectivas de rebelión. Acá hago, con relación a este capítulo, la referencia, que ya te la hice un par de veces personalmente, a la existencia de algunas huelgas no conocidas, huelgas que ni siquiera se llamaban huelgas, sin sindicatos ni nada, en los trabajaderos de Urquiza en el año 1854, por ahí. Bueno, también el artículo de Gabriel, por eso yo decía al principio, que ustedes ven como que la tienen más clara. También el artículo de Gabriel vincula lo económico, lo social y lo político, y atiende al proceso de agrarización. Sin embargo, hay un par de cuestiones que a mí me parece que vale la pena discutir. La primera es la afirmación de que a partir del control de la Guardia Nacional por el gobierno central y la modernización del ejército con la guerra contra el Paraguay, como no hay posibilidad de enfrentar al Estado Nacional, se, y acá cito textualmente, alejó las armas de la política. En mi experiencia, armas y política han estado ligadas en Argentina desde el nacimiento de la Argentina, cuando todavía no era Argentina, por lo menos hasta la década de 1980. Y hoy habría que discutir si no es lo mismo bajo otra forma, a través de la lucha contra el crimen, de la lucha contra el delito y la lucha de los delincuentes. Pero esa es otra discusión. Pero explícitamente la relación entre armas y política llega hasta la década de 1970 con gran intensidad. Yo ahora estoy trabajando sobre primera mitad de la década del 30 el tema justamente de las armas y la política, porque está toda la política, toda teñida por el uso de las armas. Hasta los socialistas, parlamentaristas, pacifistas, institucionalistas, que se oponen a los golpes de Estado, no importa quién lo haga, porque no es la manera que organizan su grupo de defensa armada y matan conservadores en los enfrentamientos puntuales en las elecciones, en los locales, en la municipalidad, y son varios los muertos, no es uno o dos. O sea, creo que no se puede decir que alejó las armas de la política, sí que se modificó esa relación, pero no que desapareció. Digo, yo hacía referencia al uso de las armas en el movimiento obrero. Para no hablar del uso de las armas que se siente la clase dominante, a veces dentro del marco legal, otras veces por fuera de él. Pero yo digo, ¿cuándo, en qué momento de la historia del siglo XX, por lo menos hasta la década de 1980, otro es otra discusión, cuándo no hubo armas en la política y cuándo no fueron usadas las armas? De un lado y del otro, pero fundamentalmente desde lo de arriba hacia lo de abajo. La otra cosa que a mí medio me tocó un botón que me hizo reaccionar es la crítica que vos haces a los que atribuyen a los espero estar citando correctamente, a los obreros radicales una posición errónea basada en la dádiva que daría el gobierno de Irigoyen. Me parece que esto es una dicotomía estéril a los fines del análisis. Es decir, tanto plantear que los obreros adhieren al radicalismo por dádiva, como la crítica a eso, en el sentido de que solo se puede analizar en términos de conciencia del asalariado y conciencia del expropiado, y que las dos están asentadas en una situación, en distintos aspectos de la situación objetiva de los trabajadores. O sea, no es erróneo el apoyo de los obreros radicales, es la forma de, no es por dádiva, tiene que ver con cómo conciben el mundo y cuáles son las metas que se están
planteando, ¿no? Esto vale tanto para el realismo como para el terrorismo. Bien, ahora hago una especie de cierre, creo que abrí un montón, ¿no? Una especie de cierre que me dejó el libro como totalidad en mi lectura. Me parece que surge, aunque no está explícito, surge con claridad que algo que por ahí no es nada novedoso, pero justamente no está explícitamente planteado, que en el siglo XIX se imponen en Argentina las relaciones salariales. Eso puede deducirse de la lectura del libro de Historia Económica de Ortiz, que sobre los datos del censo de población de 1895 señala que más de la mitad de la población argentina forma parte del proletariado y semiproletariado. Entonces, lo que podría decirse es que el siglo XIX es en la Argentina el siglo de la acumulación originaria. Y eso se desprende, yo diría, prácticamente de cada uno de los capítulos del libro. El siglo XIX es el siglo de la acumulación originaria. Ahora, esta cuestión no está planteada en el libro explícitamente, por más que hay muchas referencias a procesos de proletarización. Justamente, yo acá pongo un hilo, ¿no?, que es como yo leería el libro. En la tradición de los historiadores marxistas ingleses, Howard y Thompson, que han sido nombrados, que son varias veces invocados a lo largo del libro, un hilo conductor de sus trabajos es cómo resisten los de abajo a ese proceso de acumulación originaria, que es la separación del trabajador de las condiciones de su trabajo, o sea, de sus condiciones materiales de existencia. No es este, como vuelvo a decir, un aspecto que esté considerado como tal en el libro, aunque hay múltiples referencias a esos procesos de proletarización. En el artículo de ustedes dos, en el de Frati, en el de Negro, en el de Rato, en el de Besur. Y acá, con esto cierro, esto quizás ocurre porque, como se dice al comienzo, se trata de un libro de historia política y no de historia social. Pero esto no ocurre en varios capítulos del libro, en que lo social, lo político e incluso lo económico están explícitamente vinculados y que son justamente los capítulos de ustedes y el capítulo de Dragón. Entonces, mi reflexión final es que se debería superar esos compartimentos estancos de historia política, historia social y historia económica, que es justamente lo que ustedes hacen muy claramente en sus respectivos capítulos. Bien, esta es. Lo leí. Hay una pequeña cosa que me pareció interesante, que es marginal, me pareció muy interesante, no me acuerdo en cuál de los capítulos está, quizás está en el tuyo, Gabriel, o en el de Jesús, que es ese aspecto de la proletarización de los indígenas a través de la integración de la fuerza armada. La cosa laboral y nacional. Esa es una cosa que no había sido nunca planteada y que es otro camino de proletarización distinto de lo que trabajé yo, de lo que trabajó la gente de unidad de historia regional de Jujuy y demás, que es más por el lado de la actividad productiva, ¿no? Bien interesante. A ver, hay muchas cosas. Bueno, primero, gracias por la lectura de la prensa. Surge un montón de cosas para contestar. Algo para los que no leyeron el libro, una primera aclaración. Nosotros hemos incluido en el libro un cuento de Ricardo Piglia escrito del año 69, 73 o 64. Y una entrevista, una conversación. Nosotros hicimos con Gabriel un seminario en la maestría de la universidad y el seminario terminó con la última lectura de ese cuento
nos pide a hablar sobre ese cuento y cómo lo había escrito y por qué lo había escrito y eso. Entonces, siempre tiene buenos libros y cuentos. Lejos, es el mejor de todos los capítulos. Digo, ¿y por qué empiezo por ahí? Me parece que por qué lo incluimos y por qué es interesante para repartir. Ella estudió historia antes de ser esto, o simultáneamente. Hay muchas cosas de la conversación sobre dedicó a una cosa y no a la otra. Pero nosotros nos llamó la atención, digamos, porque hay muchas críticas para hacer al desarrollo historiográfico, a los desarrollos historiográficos de los últimos 30 años, pero creo que son críticas que deben hacerse a partir de un conocimiento exhaustivo de lo que se ha hecho. Y es claro, una cosa curiosa, aunque tenga menos público, que la historia económica, o una parte de la historia económica, mejoró mucho, no solo la cantidad de conocimientos, sino la interpretación, las habilidades de la interpretación, mientras que el campo historiográfico predominante y más influyente es el que se ha llamado la nueva historia política, que no siempre es tan nueva, que se ha desentendido no solo de lo social, sino también de la relación con la economía. Justamente en el siglo XIX, cuando hoy, ahora sí, algunas cosas que intuyó Ricardo Quinta de medio siglo, están conocidas con mucha fineza, profundidad y precisión. Y no hay ninguna duda que el siglo de la población original de la transición al capitalismo, pero ahora no es un problema interpretativo. Está demostrado, y ahora sabemos, por eso hay un capítulo del libro sobre los niveles de vida, y sabemos los niveles salariales, y los costos del trabajo, y la historia de la desigualdad social. Hay muchas cosas que yo sé que en general no tienen mucha fascinación para el público, pero que nos dan sustento para intervenir en el libro. ¿Por qué es un libro de historia política? ¿Por qué decimos que es un libro de historia política? Lo que estamos proponiendo es una discusión de qué se entiende por historia política. ¿Cómo se hace? No sé si eso es claro. ¿Qué tiene que ver esto con Piglia? Que el cuento de Piglia, que es un relato imaginario en primera persona de el supuesto asesino de Urquiza, donde explica ante el juez, ante el Estado, por qué lo mata Urquiza, contiene un conjunto de hipótesis interpretativas que no está formulada como hipótesis, por eso el cuento a mí me resulta fascinante, que en realidad fueron confirmadas por la investigación histórica posterior, muy cuidadosa y muy meticulosa, de archivos sobre las transformaciones de las relaciones productivas, sociales, económicas y políticas de la antropología. Porque hay mucho más, porque hay una frase, perdón, me queda bonito, pero hay una hipótesis muy fuerte cuando ustedes recuerdan, no sé si lo recuerdan, pero eso sucede, el asesinato de Urquiza sucede después, y varios años después, de la mayor rebelión de las tropas de la historia rioplatense, no solo argentina, que es la negativa masiva del ejército entrerriano de la guerra contra el Paraguay. Y ahí el personaje de Piglia, yo lo voy a explicar, olfateó, dice, ahí murió Urquiza, no cuando yo lo maté. No importa si Piglia tiene razón, no quiero discutir eso, se tiene que el cuento es bueno, pero ¿dónde estoy yendo? ¿Por qué queremos hacer esta convocatoria a hacer otro tipo de historia política? No solo política, porque nosotros no entendemos la historia política como una cosa separada. Pero hay un problema. Y ahí es donde está una pregunta.
agregar lo popular en la historia política. Es solo agregar un ladrillo que falta. Es solo completar el cuadro o replantear el cuadro. ¿Se entiende dónde está el punto? El problema es que el nivel de conocimiento es muy fragmentario, es muy desparejo, es muy básico, muy elemental para grandes periodos y grandes temas de esto, por lo cual todavía falta lo que con razón Nicolás reclamaba, que podría ser otro libro con otra factura que hubieran sido siguiendo la vocación de Gramsci de que la historia de la procesión alterna siempre integrada y episódica, un libro de episodios. A eso se está avanzando, pero no de manera sistemática, porque no hay un grupo, ni una institución, ni un programa dedicado a esto, ni una escuela, ni nada de eso. Pero se va a acumular. Se nos plantea que hay mucho más antagonismo y conflicto registrado que la confrontación entre facciones, como se llama normalmente la lucha de facciones, esconde contenidos sociales que no han sido indagadas, pero que hay que verlo no genéricamente como de manera abstracta, sino lugar por lugar de situaciones concretas. Y esto todavía no está hecho. Y es lo que hay que hacer con mucha facilidad. Entonces es más que un ladrillo que agregamos ahí, digamos que necesitamos agregar. El punto es que hay una cosa curiosa, es un tema para un seminario, que es el tema de la recepción, porque nosotros no somos los primeros en citar a Thompson. Al contrario, hace más de 30 años que Thompson viene muy citado, ¿verdad? Usado, abusado hasta la violación de la uso. Y hay dos cosas que no me quiero extender demasiado, porque a veces son muy interesantes. Una es por qué es tan tardía la recepción de Thompson, la generalización de la recepción de Thompson en Argentina, cuando el argentino fue en el mundo de habla hispana el epicentro de la difusión de la historia social británica, de la historia marxista británica de los años 70. Y sin embargo eso se bloqueó como tendencia historiográfica. Ese es un punto importante, porque Enrique Tanto, que no citaba, fue el editor de la colección del siglo XXI de la historia de las luchas sociales en Buenos Aires antes que cualquier otro lugar de la España. Entonces, la Argentina pudo ser una vanguardia, un espacio de vanguardia historiográfica en el mundo hispano. También del pensamiento de Gramsci en la misma época. Y no es parte de nuestro antagonismo y de la relación de arte política, ¿no? Porque no lo fue. Pero hay que pensarlo historiográficamente. Entonces, las lecturas de Thompson fueron otras. Ahora, ¿cuál es el tema central de Thompson? No soy historiador de Thompson ni mucho menos. Estudiar el proceso, la formación histórica de la sobre. Para eso Thompson se va a la historia británica. Lo curioso de la recepción argentina es que Thompson ha sido usado a partir del siglo XX. El movimiento obrero del siglo XX. Entonces la pregunta que está atrás de este libro es ¿de dónde viene el movimiento obrero? ¿De dónde sale la clase obrera argentina? Que no sale y sus tradiciones de lucha y su cultura política, o sus tradiciones, sus culturas políticas. Y ahí nosotros creemos que hay mucho por integrar en el siglo XIX. Y en la experiencia de la guerra, y en la experiencia militar, en los motivos, en la deserción, que tienen un papel central en el papel que tiene el ejército en la expansión del trabajo asalariado. Bueno, no lo quiero entender. Hay como tradiciones que no, y experiencias que no vamos a hacer. Porque pareciera, para una parte de la historiografía argentina, aún de izquierda,
que la historia de la clase trabajadora de la clase obrera empieza una vez que están organizados los sindicatos. Y no que la organización sindical es un producto de la historia obrera. Pero esa especie de, perdón, la prehistoria la desconocemos por completo. Por completo. Yo personalmente creo que la hipótesis de que esa experiencia, por ejemplo, en el ejército, una de las vías de formación de esas tradiciones. Pero eso hay que estudiar y demostrar. Pero todavía no tenemos noticias. Que no es solo la inmigración la explicación. Y ese es el otro gran problema. Que no estoy negando la importancia de la inmigración. Pero nosotros tenemos un paradigma historiográfico dominante, no es vos tenés, que también es el sentido común de la historiografía argentina, de que después se forma el Estado Nacional, llegan los inmigrantes, los toca abrir y empieza una sociedad nueva y lo tenemos. Romero Germán. Sí, Romero Germán y Falcón. Y hay siglos de historia anterior que condicionan el presente. Entonces, a ese es el juego que buscamos de tratar. Pero no hay nada de este tipo, o muy poco. Ahora, gente que estudia otros temas de golpe va aportando evidencia. Nosotros estamos tratando de cambiemos las preguntas y los problemas. Pero hay que ver, ¿sabe? Por eso el libro se llama convocatorio. Bueno, muchas gracias por todo lo que me ha preguntado. Una cosa que no dije, que me parece bien importante del libro, porque está en el artículo de Gabriel, es cierto de que la mayoría de los trabajadores no son inmigrantes. Cuando uno sale de Buenos Aires, y eso es todo un mundo Ni noticia, claro. Sí, porque se toma solamente el tema de la... Bueno, no sé, de Thompson no se toma la experiencia, ¿no? Digamos, solamente la cuestión de cuándo son, porque y ahí tenemos un problema que empieza a trabajar thompsonianamente cuando ya está todo proletarizado, o la gran mayoría está proletaria, y las experiencias de los artesanos, los gauchos, los paisanos, los peores, etcétera, en distintos lugares, poco aparecen esas historias. Bueno, un libro que me gusta mucho, el de Falcón, de la clase obrera, del movimiento obrero, empieza justamente cuando se forman los primeros sindicatos, ¿no? Ya en 1857, y después la huelga de los tipógrafos, pero por ejemplo la huelga de los saladeros burgueses no aparece, porque no se llama huelga, ¿no? Pero en realidad es tan huelga como la otra, que dejan de trabajar hasta por un reclamo salarial. Y hay, no sé, los mataderos de Salvatore algo trabajó en Buenos Aires, en los mataderos en la década del 30, donde se negocian las condiciones laborales. No son proletarios porque justamente es una sociedad con mucho cuentapropismo, digamos, ¿no? Entonces, pero de todos modos lo que se discute es cómo se va a repartir, digamos, si pueden usar sus herramientas o no pueden usar sus herramientas, si tienen acceso o no al mercado. Es una discusión, es una historia del trabajo, ¿no? Y esa historia del trabajo, si bien no es el objetivo central del libro, pero concluye ahí, me parece que todavía está por hacerse, ¿no? Que, o sea, es un terreno en el cual hay documentos, hay que buscarlo y me parece que en el sentido de la historia social, por más que tiene un desarrollo muy fuerte en Argentina, todavía tiene mucho por hacer, ¿no? A mí, bueno, quería agradecerle los comentarios a Nicolás, muy agudos. Quería hacer una aclaración nada más con respecto a lo del ensayo e investigación. A mí me parece que cuando nosotros tratamos de usar el tema nosotros solicitamos en este libro a la gente que quiera ensayos, ¿no? No pensando tanto en las investigaciones, no en interpretación, sino en arriesgar un poco más de lo que en general arriesgamos en los artículos para papers académicos, revistas de investigación, que en general a nivel mundial, ¿no? Las revistas académicas condicionan un tipo de formato, ¿no? Es decir, estaba la cuestión, las notas, un problema donde haya documentos primarios, y en general un trabajo que uno publica acá en una revista, no sé, cualquier universidad argentina, después lo publica en la India, lo publica en Estados Unidos o en Francia, porque los formatos son similares, ¿no? Ahora, el ensayo, digamos, algunos de estos trabajos no serían publicados en una revista porque, ¿qué hacen? En parte toman investigaciones primarias, investigaciones propias de los investigadores, y después toman lo que hicieron otros colegas, digamos, ¿no? Entonces, el ensayo tiene una cosa también más de hacer circular más el conocimiento, ¿no? Pero también cada cual lo interpreta a su manera, ¿no? Nosotros tratamos de que justamente todos nos animáramos por ejemplo,
yo nunca trabajé la segunda mitad del siglo XIX, Raúl tampoco, avanzar, en Buenos Aires uno tiene la ventaja que hay mucha producción, efectivamente para otras regiones o para provincias concretas, la producción sobre lo popular es poquísima, todavía Santiago del Estero no tenemos ni idea de lo que pasó, o el caso cordobés, está de poco, provincia muy fuerte, ¿no? Entonces, es un campo que recién está. Pero un tema que me parecía interesante para discutir es el tema de los conceptos con validez universal, ¿no? Que para mí es un tema que en historia es central, o sea, siempre hay que discutirlo, con Raúl venimos hablando de eso, es decir, que vuelve una y otra vez y que es de muy difícil resolución, porque en realidad implica un posicionamiento de los investigadores, ¿no? Dónde se paran y dónde deciden estar. Digamos, desde un extremo como este alemán que era Otto Bauer, que decía hay que hablar como hablaba la gente en la época, ¿no? Sin usar las categorías de ellos, porque no hay manera de interpretar su mundo si no es con sus conceptos. Lo cual, obviamente enseguida le decían, bueno, pero nosotros no estamos ahí, no somos ellos, con lo cual eso es imposible, ¿no? Pero efectivamente eso fue una línea, ¿no? Que, bueno, cuando hablamos del pasado, usamos las categorías del pasado, uno intenta usarlas por lo menos para entender cómo ellos entendían su mundo, lo cual no quiere decir que esas en las mismas categorías uno después tiene que utilizar para conceptualizar su mundo del presente, porque lo están analizando del presente. Pero ahí se plantea un problema, digo, uso un ejemplo no de Argentina, ¿no? En la Atenas clásica, ¿no? Siglo V a.C., nadie hablaba de clases, ¿no? Entonces uno puede decir, no había clases, porque no se denominaban clases, entonces no había lucha de clases, ¿no? Diría, uno puede decir, bueno, pero sí había estratificación social y sí había, por lo tanto, y había efectivamente conflicto social. O sea, sectores divididos que se enfrentaban. Eso es un hecho empírico, uno lo puede constatar. ¿Cómo conceptualizarlo? Uno puede decir, bueno, clase, lucha de clase. Entonces podemos hacer algo universal. Siempre podemos hablar de término marxista, lucha de clase como motor de la historia, y efectivamente es una cosa que nos permite pensar. Ahora, efectivamente, la discusión ahí sería la disputa social en la Atenas del siglo V, la disputa social en la Europa medieval, en la América colonial o en la China de buen periodo. Efectivamente son equiparables, es decir, hay una discusión, hay un enfrentamiento. Yo creo que, justamente creo que la historia no tiene leyes, pero si hay algo que se parece a eso es la lucha de clases. Es decir, una sociedad estratificada genera un conflicto, casi por definición, ¿no? Cuando en realidad me parece que otras definiciones son más difíciles de aplicar en historia que no una disciplina derribadora de modelos, ¿no? Que trabaja empíricamente y muestra los problemas de las generalizaciones y también las necesita para caminar. Pero entonces ahí hay un tema, ¿no? Que es no sé, por ejemplo, Lukács decía, después Hoffman lo toma, se quedó hablamos de Hoffman, bueno, en el capitalismo las clases son un hecho. En cualquier sociedad no capitalista, a mí no me gusta no decir precapitalista porque implica como una especie de teleología, ¿no? Pero sociedades no capitalistas, decía Hobbes, toma de Lukács, la clase es un término que sirve para clasificar, pero que en realidad es un problema para definir. Es decir, sirve para clasificar porque entendemos desde ahora a qué nos estamos refiriendo. Y eso nos pasa mucho en el siglo XIX argentino también, que nos decimos, bueno, yo uso el término clase, digo, bueno, son clases populares, ¿no? Ahora, si quiero definir cada uno de estos grupos, ¿no? De lo que yo trabajé en mi investigación de doctorado, ¿no? El bajo pueblo urbano, formado por gente cuyas relaciones de producción son muy diferentes, ¿no? Es decir, esclavos, artesanos, proletarios y jornaleros, y que todos ellos los veo actuando en política conjuntamente como un grupo, ¿no? ¿Cómo los defino? En términos conceptuales universales. Es complejo. Por ejemplo, yo usé el término plebe en su momento porque justamente autores como Thompson, o sea, hubo una cierta idea tácita no tácita, sino no del todo explicitada en la historiografía modernista europea y americana, de denominar plebe, como se hacía muchas veces en la época, a estos popolo minuto de urbanos de los siglos XVII a XIX, antes de la aparición de la clase obrera industrial, ¿no? Entonces son convenciones. Ahora, cuando uno empieza a rascar sobre esas convenciones, se da cuenta que son complejas, es decir, son complejas finalmente tienen un grado de arbitrariedad que termina definiendo ¿quién define finalmente si funciona? Un campo, un grupo, ¿no? Una posición hegemónica que después puede ser revisada, una realidad, un momento en el cual eso ha sentido. Entonces, para mí, yo no tengo una solución para esto. Siempre me parece un problema que lo que hay que hacer es explicitarlo como problema, es decir, y que todo investigador le conviene plantearse antes de empezar. Es decir, no decir, bueno, damos por hecho que si hablamos de popular
estamos hablando de lo de abajo, porque efectivamente ahí todos entendemos, pero nos pasa lo mismo que hablamos de élites, ¿no? ¿Qué es la élite? Uno dice la clase dominante, ok, es cierto que definir clase dominante, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la clase dominante de cada periodo? Es muy complejo, en términos marxistas, ¿no? O sea, y entonces uno dice, bueno, élite es un término que ¿qué nos permite? ¿No? Decir, bueno, es la élite, son los de arriba, es decir, cuando uno le busca el límite a ese grupo, está en problemas. Digamos, siempre es más fácil definir, siempre hablamos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, en el mundo colonial bonaerense, es más fácil definir a quién es efectivamente popular, pero no los límites entre los grupos, ¿no? Y si vamos a la realidad actual, yo desafío a cualquiera a dar la definición entre clase media y clase popular. ¿A quién es clase media? El que se considera clase media, el 80% de Argentina, ¿no? Es un ingreso, tiene que ver con cierto consumo cultural, con ciertos valores, cierta forma de ver el mundo. Es muy complicado, es decir, todos entendemos cuando hablamos de clase media, clase trabajadora, hoy, pero si bajamos después un sociólogo, un historiador, probablemente definiciones distintas y tomen índices distintos. Entonces, ese problema de la arbitrariedad no lo tenemos solamente a periodos más blandos historiográficamente, donde no hay capitalismo, por decir una manera, o por lo menos son sociedades en las cuales el capitalismo no está consolidado como tal, como si pasa en Argentina a fines del XIX, eso es indudable. Pero en la sociedad misma capitalista también son parte de un problema, y ahí, insisto, yo no tengo una solución. Sí me parece que es importante en una investigación tomar una posición al respecto. Bueno, yo voy a... Y en ese sentido, me parece que el libro que muestra es esta heterogeneidad, ¿no? La gente tomó, algunos, me parece que algunos trabajos no lo plantean como problema, incluso usan sinónimos de popular, clase no es un problema, que tampoco digo que esté mal, pero efectivamente me parece más interesante tomar algún tipo de decisión. Pero me parece que esa decisión siempre va a ser problemática. O sea, va a ponerlo como problema historiográfico esa decisión. Bueno, hay varias cosas más. Después, con respecto después a los temas del propio artículo, me parece muy touché con la política armada, efectivamente. En realidad yo me quise referir ahí a las grandes, efectivamente siempre hubo grupos, me refería más que nada a la política armada popular, no a las élites, efectivamente, y después con la construcción del Estado, efectivamente la represión armada es una constante en Argentina, ¿no? Pero en todo caso, a esta posibilidad de volcarse rápidamente las armas que implicaba la milicia y la frontera, ¿no? El hecho de que todo el mundo estuviera armado y que entonces la política es indispensable sin no armado. Me parece que el grado, efectivamente los partidos siguen manteniendo estructuras armadas, pero no sé si el resto de la población se puede dar milicias y armada permanentemente como en el siglo XIX. En todo caso, igual me parece que efectivamente es una definición demasiado gruesa. Y con respecto a los que no lo leyeron no van a entender, pero yo hago una crítica a cierto posicionamiento también no explicitado a veces cuando se habla de las dádivas. O sea, David Roth, un trabajo muy clásico sobre el radicalismo que fue muy citado, explica por qué el radicalismo tenía una construcción popular, el primer radicalismo, y sobre todo por una cuestión clientelar donde los punteros radicales dan dádiva, ¿no? Entonces una especie de idea de manipulación desde arriba, ¿no? Y en realidad siempre existió esa práctica, pero como ya en esa época existen anarquistas, socialistas, entonces hay partidos de clase, me parece a mí la historiografía enfatiza más la idea de manipulación, porque en realidad esos obreros están haciendo algo que no deberían hacer, teniendo alternativas mucho más lógicas con su clase. Entonces, mi crítica va hacia ese lado, ¿no? ¿Cómo? Eso es lo discutible, que claro. haya políticas que necesariamente tengan que ver, ¿no? Eso intenta hacer mi crítica, a lo normativo, a la idea de que hay que hacer una cosa, porque que después se usa mucho para analizar el organismo más tarde también, la idea de la desviación con respecto a lo que debe ser. Entonces ahí uno debe analizar lo que fue para ver lo que le hubiera gustado que fuera, ¿no? Entonces ahí me parece que, y que me parece que mucha historiografía lo hace sin querer, no digo explícitamente, ¿no? Entonces ahí está ahí mi crítica, la idea de, bueno, ojo que no poner la lupa en el lugar equivocado. Eso es por mi caso. Y después, nada más. Me parece interesante todo el ciclo de acumulación, ¿no? Efectivamente, me parece que ahí sí me parece que hay algo interesante para la universal, ¿no? Me parece que para una mirada tonsoniana, que para muchos una agenda a seguir también, en el sentido amplio, me parece que hay un tema interesante para pensar, ¿no? Para seguir pensando para adelante. Yo como cuando me ponen un micrófono, no, es como un muy helado. No, me quería
dejar sentada una cosa y hacer una referencia a algo que dijo una reflexión, no una respuesta a lo que vos dijiste. Lo que quiero dejar sentado es que a mí Thompson me satisface poco. El año pasado, después de este año, cuando se cumplieron los 50 años de la formación de la Resolver, me invitaron a una jornada de Quilmes, después se publicó, y algo parecido después, creo que un poco más extenso, salió publicado acaba de salir publicado en Brasil, una contraposición entre Marx y Thompson, y yo creo que en esa contraposición Thompson sale perdido. Además es bastante más rico y más... eso lo quiero dejar sentado, digo, no se vayan a creer que soy Thompson. Sí me gusta más Homo, y sí me gusta mucho más Rubén. Bueno, lo otro, yo creo que Gabriel vos planteaste recién muy bien, dejar sobre la mesa un problema a propósito de la conceptualización y de los instrumentos con que uno puede analizar la realidad a propósito de clase social. Es decir, cuando yo, y esto aprovecho para mostrar por qué es bueno entrar por el enfrentamiento social, cuando yo veo un hecho de enfrentamiento, puede ocurrir, es muy raro, que encuentre netamente que ese enfrentamiento lo está librando una clase contra otra clase, mucho más habitualmente, casi diría siempre, yo lo que voy a encontrar es que hay una alianza de clases contra otra alianza de clases, una fuerza social contra otra fuerza social. ¿Eso quiere decir que no existen las clases? No, existen las clases, pero hay que utilizar el concepto en su campo, en el campo al que corresponde. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que esto se va a limitar al campo de las relaciones productivas? No, porque cuando yo veo fuerzas sociales, las fuerzas sociales tienen una conducción que es la que logra presentar su interés de clase como interés universal, eso estoy tomando Gramsci, en la que logra presentar su interés de clase como interés universal y con eso aglutina su fuerza y la lanza contra otra fuerza. Entonces, yo ahí puedo ver clase, puedo ver alianza de clase, y vinculado con esto, yo puedo ver pueblo. Hay una cosa que a mí me llegó a través de alumnos, y a veces los jóvenes en su fervor crítico dicen cosas que no son. Pero parece que en la facultad de filosofía y letras, por lo menos en algunas clases de historia social, si uno usa clase, si uno es marxista no puede usar el concepto de pueblo. Y si no, uno es populista y no usa clase. Parece que clase es más grande del mundo, Marx usa pueblo. Depende de qué es lo que estás viendo. El pueblo, justamente, es una alianza de clases, donde hay una conducción. Depende de qué clase conduce, va en una dirección, va en otra dirección. E incluso existen conceptos, por eso yo creo que acá también, por supuesto que depende de qué cuarto teórico uno quiere tomar. Cuando uno se quiere referir a esos conjuntos en el plano de las relaciones productivas, está el concepto de masa trabajadora explotada. Pueblo es un concepto político, es de la lucha política. Masa trabajadora explotada es de las relaciones productivas. Clase es de las dos. Entonces, yo creo que hay todo un desarrollo en ese sentido que a través o como resultado de la proscripción del marxismo, y vos planteabas por qué no se convirtió la Argentina en un centro, en una vanguardia dentro de la producción historiográfica de esta dimensión. Bueno, por un lado, por la represión abierta, por la acción bélica desde las clases dominantes contra todo lo que pusiera en cuestión su dominación, para decirlo de una manera demasiado amplia, y por
otro lado, la aceptación de eso y la complicidad de buena parte de los intelectuales después de la finalización de la dictadura, que eso tenemos que decirlo. Muchos de nuestros colegas aceptaron que no se podían usar los conceptos marxistas. Si eras marxista eres un leproso, y sí, es así. Si eras marxista eras un leproso, y todo lo que tuviera que ver con ese cuerpo teórico no se podía usar. Porque, para usar palabras no eran cosas personales, eran un lecho de projusto. Vos usabas conceptos y entonces se convertían en un lecho de projusto que vos cortabas pedazos de la realidad. Bueno, eso sería una mala aplicación de los instrumentos teóricos. Entonces, el resultado que estamos viendo es esto. Hay conceptos acuñados que deben ser enriquecidos, porque no es una religión donde está sancionado y de una vez para siempre. Deben ser enriquecidos, deben ser criticados o tomados críticamente y ver cómo se diga, pero existen. Entonces, por ejemplo, esto de clase, fuerza, alianza, todo existe. Estamos en Luján, Nicolás. Estamos buscando Pero ¿por qué digo eso? Me parece que ahí tenemos, yo estoy de acuerdo filosóficamente, pero ¿en qué fase del momento, en qué momento historiográfico estamos? Digamos, si hoy le falta algo importante, sustancial a la historiografía argentina del siglo XIX, no solo del XIX, pero hoy nos toca, vinculado a la historia política, es acumular descripciones muy finas, muy sofisticadas de la acción popular. Digamos, y con ese material no pensar las categorías. No es que primero viene la práctica y después viene la teoría o al revés. No es que primero. Pero en este momento nosotros tenemos una tradición supuestamente de izquierda que es muy platónica, que es muy idealista, que piensa que con refinar el concepto clarifica la realidad. Lo que queremos es conocer la realidad. Entonces en este momento ¿qué es lo prioritario? Todavía no, por eso digo que las descripciones ahora nos sirven, y nos sirven mucho para saber cómo fueron esas acciones populares, qué incidencia tuvieron, de quiénes, cómo, por qué, en qué situación, cómo pudieron incidir, hasta dónde pudieron incidir. Si eso fueron o no acciones de clase, o cuándo sí lo fueron, me parece que la discusión no tendría que ser si existen o no existen, sino en qué contexto sí. ¿Se entiende? Porque justamente es un proceso de transición al capitalismo, de muy profunda transformación. No va a alcanzar con buscar si los protagonistas lo advierten. Esta es una postura subjetivista que no comparto, pero es necesario seguir el paso a paso de esa conflicto, de esos antagonismos sociales, que no los conocemos, que los intuimos. Lo que nosotros estamos tratando de decir es, todo esto se ha simplificado, esto parece haber sido un problema de dictados federales. O sea, este habría sido un país que durante décadas se dedicó a una guerra interminable discutiendo si las provincias tenían que ser más o menos autónomas. Esto es un disparate. Esto es sencillamente un disparate. ¿Por qué la inmensa mayoría de las clases populares fueron federales? Esto es lo que contestamos. Esta pregunta no está contestada. Y si lo fueron, no quiere decir que el federalismo realmente existente era popularmente deseado. Esto hay que estudiarlo. Ahora, también hay una cosa que está clara. Esto no hemos hablado mucho.
En esta larga historia del siglo XIX, el que gana no solo es el que tiene más fuerza, es el que, entre la fuerza que tiene, concita apoyo popular. Todos los bandos, en todas las evidencias que tenemos hasta ahora, de las luchas políticas, de todas las provincias, y no solo de las provincias, de los procedimientos, durante el siglo XIX, solo ganan, triunfan, consolidan proyectos de orden, sólidos, que es lo que concita el apoyo popular. Porque este es el gran problema que deja la guerra de independencia, la enorme movilización política popular. Ahora, este conseguir el apoyo popular es un trabajo orgulloso que no. Eso, ¿cómo lo interpreta la historiografía? Y contra eso discute Gabriel, como dádiva, clientelismo, manipulación. Y eso es lo que está, en nuestra opinión, manipulado. Ahora, todos dan dádivas, todos manipulan, pero algunos logran acuerdo y otros no. ¿Por qué? Bueno, esto falta estudiar. Pero ahí, Raúl, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que hacer la descripción y que eso es un paso necesario. Y es, de hecho, lo que hacemos en los trabajos que son abusivamente prescriptivos de los conflictos de la década del 90. Ahora, junto con eso, hay que ir empapándose de los cuerpos teóricos, del cuerpo teórico, para empezar a relacionar estas dos cosas. Yo pongo un ejemplo, a ver, para que quede claro cómo lo veo. Yo estoy planteando el problema de las armas y la política en el movimiento obrero en la década del 30. Y entro a eso porque hay varios protagonistas que hablan de guerra civil. ¿Estamos en guerra civil o estamos al borde de la guerra civil? Entonces, yo necesito hacer dos cosas. Yo necesito describir qué es lo que está pasando con las armas y la política, lo más minuciosamente posible. Pero también tengo que saber qué voy a entender por guerra civil. Entonces, es necesaria la conceptualización. Entonces, yo creo que el peligro, y ahí hago referencia a algo, la historia económica del siglo XIX, efectivamente, y eso lo pongo escrito en una especie de balance de historiografía que publicó la revista latinoamericana de sociología y trabajo, es la parte de la historiografía que más se desarrolló de los 80 para acá. Es donde hay realmente avance. Ahora, el problema es que muchos de esos avances se hicieron a costa de dejar de tener la mirada del conjunto, el uso del instrumental teórico, etc. Entonces, hay que balancear estas dos cosas. Sí, tampoco la profesión es una mesa de homenaje a la historia económica. No es una sola cosa la historia económica. No, sí. Es bien variada, ojo, porque hay una historia económica muy potente, muy sofisticada, con todo un modelo muy elaborado y muy coaccionado. Ojo, con el que es difícil, no alcanza con que sí son de derecha. Es difícil discutir porque tienen argumentos sólidos, tienen evidencia firme. Entonces la cosa está más complicada. Ahora corresponde al presidente de la Academia. Sí, obvio. Hay una nueva derecha historiográfica más fuerte, más peligrosa que lo que hace. Sí. Creo que más allá de lo que Raúl, la humildad que lo caracteriza en algunas cosas, me parece que se está sembrando quizá un debate metodológico, holístico, que en realidad lo que más o menos atento creo que deja la pelota picando con la intención que ustedes escribieron en esta obra. Justamente creo que eso tarea por hacer. Creo que tuvimos la virtud de tener a marxistas que tienen, evidentemente hay matices, algunos tributan más en la idea de Thompson y otros quizás más en la idea de Anderson o como lo conocíamos a Hoffman, pero que no deja de ser interesante. Y de Marx mismo, ¿no? Inclusive se lo puede rediscutir a Marx. Que no era marxista, decía, por lo tanto. Pero es muy interesante porque ambos, los investigadores, hay una continuidad, que eso me parece lo que todavía la historiografía argentina no ha logrado,
ni en el campo del marxismo y todavía de la academia o aún de los marxistas que están en la academia. O sea, hacer este ensayo que propone los tres, ver la continuidad o esas cosas balbuceantes que comienzan en el siglo XIX y que finalmente dejan su huella o marcan lo que va a venir en el siglo XX. Con lo que también parece interesante Raúl acerca de que no hay nostalgia peor de lo que no fuimos, y no fuimos, digamos, una escuela marxista en Argentina. En ese momento creo que Nicolás en eso dio la clave, o sea, la dictadura militar por un lado, y después, digamos, la historiografía académica que empezó a agiornarse. Pero creo que se está comenzando el camino. Y yo creo que tanto Raúl como Gabriel lo están sembrando con los matices, y Íñigo sigue batallando desde otro enfoque, pero sigue batallando de hacer observable este sujeto que por la historiografía académica, liberal y de todos los enfoques que se mencionaba, no ha sido sujeto de estudio. Lo interesante es continuar esto. Y además creo que en el debate este que surgió después, creo que está la parte más rica. Entonces, esto podría continuar, inclusive seguramente va a continuar, me imagino yo, vía escrita. Yo supongo, no sé. Cuando ustedes quieran. Sí, eso quizás, la pelota creo que quedó picando para los que continúen. Pero siempre es interesante ver esto de que el estado de la cuestión del siglo XIX es muy limitado, como mencionaba, pero sí sería interesante ver que hemos avanzado tanto del siglo XIX y en el siglo XX en los movimientos populares. ¿Se ha avanzado o hemos retrocedido? Es una pregunta demasiado amplia, pero bueno, Íñigo es un historiador quizá de Franklin, escribió un libro en caliente del 2001, Íñigo es su especialidad, se estudia del 89, pero habría que, o sea, es una pregunta demasiado amplia, pero ¿hemos avanzado en el siglo XIX o hemos retrocedido o estamos en el mismo camino? Sí. No, avanzar en el conocimiento, yo creo que el avance es posible. El libro es una demostración de que hay avances en el conocimiento. Ah, el conocimiento. En el conocimiento, en el conocimiento. Sí, en el conocimiento y después también en la intervención política. Bueno, ahí habría que ver en qué sentido intervención política, digo, yo puedo hablar sobre avance en el conocimiento. Mirá, yo pienso que del 2001 acá, en los temas en los temas en los que yo trabajo, movimiento obrero, clase obrera del siglo XX, con lucha de clases, etc. Del 2001 acá hay un avance enorme. Hay una generación nueva que se metió a trabajar esos temas que estaban proscritos directamente. El libro también es una demostración de un avance en el conocimiento. Ahora, ¿cómo se traduce eso en términos de acción política? Me parece que es bastante más difícil de evaluar, porque acá también, mientras hablaba vos, yo me quería reflexionar en una cosa. Nosotros dijimos, hubo un bloqueo sobre ciertos temas por parte de la historiografía, una historiografía que prometía ser otra cosa y borró el sujeto popular. Y rápidamente se lo atribuimos a la dictadura del 76 y a la aceptación de las condiciones impuestas por esa dictadura por una parte de la academia o por la academia en general. Creo que hay otro elemento que también hay que decirlo y que viene de antes, que es el desprecio por la investigación y por el conocimiento riguroso que ha tenido una buena parte de la militancia política popular, izquierda, etc., donde todo está resuelto con 4 consignas, no importa conocer en profundidad. Eso también hay que tomar nota de eso. En este sentido no sé si se ha avanzado. Yo sé que los trabajos nuestros son bastante por militancia política de los más distintos signos.
espero que les sirva para algo. O sea, que lo que pase, disculpa a ustedes. No, que cómo lo leyeron. No sé, si yo creo que sí. Nosotros tiramos la piedra. Como, a ver, son temas que hay que investigar, aquí estamos ya opinando, ¿no? La impresión, coincido con Nicolás, es que en muchos sentidos, yo creo que lo que me ha pasado en la sociedad argentina después de lo mismo lo como fecha, que es una eso viene de antes, no empezó. Creo que todavía no sé si estamos en condiciones de una evaluación profunda, precisa, de qué ha cambiado la cultura política popular. Yo no me siento condicionado. Pero sí es claro que hay un simultáneo, si se puede decir, es válida y para el mundo también, el siglo XIX, para el siglo XIX y para el periodo colonial, sí. También hay un aumento de estudios de, no exactamente de este tipo, pero sí que van confluyendo o se permiten juntar a este tipo. Hay otra transformación que no es menor, aunque es más difícil de montar. Bueno, como todo proceso histórico es contradictorio, la historiografía también es contradictorio. Mientras tenés una tendencia a un canon dominante de qué es la nueva historia política como una cosa muy negativa, la historia de la intelectual como algo que solo viene del mundo de las letras, etc. Al mismo tiempo tenés esto simultáneamente menos estructurado lo que se está multiplicando. Es como una cosa contradictoria. Hay otra novedad muy fuerte, muy importante, y es que de a poquito se va rompiendo el autocentrismo argentino. Es decir, pensarse más en términos latinoamericanos, pensar la historia más en términos latinoamericanos. Hoy es más fácil que te acepten el argumento. Yo me he pasado años y años argumentando con Caro diciendo, no sé si le conozco, pero esas cosas populistas, Latinoamérica, eso está cambiando. Las comparaciones no son solo con lo que pasaba en Francia, ¿no? Creo que se está cambiando. No diría que es la norma, pero está cambiando. Y por lo tanto es como contradictorio. No sé a dónde va a ir, no sé si avanzar. Sí, el conocimiento avanza, pero de manera contradictoria como siempre. Lo que pasa es que dependerá también de las nuevas generaciones. Pegarse el culo diciendo hoy, viendo qué nuevo van a traer. No solo, porque no alcanza con decir lo anterior está mal. Además que construir algo nuevo. Dentro de la historia argentina me parece que también no se ve como un avance que ahora se está en condiciones de hacer una historia realmente no pampeanocéntrica, ¿no? Que ha sido la clave, o sea, no solo porteño, sino de la región pampeana, ¿no? Pero hoy en día me parece que a raíz de un montón de trabajos atomizados o no tanto, uno puede ver desde otros lugares que algunos de los problemas, algunas de las ideas fuertes de la historia argentina pueden ser no solo usados en clave latinoamericana, sino incluso si uno mira desde los mares, cuando uno lee la historiografía hecha sobre lugares no centrales, puede discutir algunas ideas. Por ejemplo, la octava economía del mundo en 1900. Bueno, ¿dónde están tomando la medición? Es decir, no en Catamarca, ¿no? Es decir, o sea, hay una idea de ese paraíso de la edad de oro, entre comillas, de economía argentina, que es bastante discutible cuando uno sale de esa región que efectivamente vivió, si le permiten, Adam Smith, por ventaja comparativa, de un proceso de oro muy corto, pero que el resto no vivió. Entonces uno va a Catamarca, el eso de Catamarca, y dice, ¿acá cuándo se formó el Estado Nacional? ¿1880 o en 1950? Digamos, ¿no? O sea, cuando uno lee la historia de la Patagonia, entonces, una vez en Canal Encuentro estamos haciendo un programa sobre la ley Sáenz Peña porque era el centenario, ¿no? Voto universal, secreto y obligatorio. No solo hoy en día uno efectivamente no puede decir voto universal si es voto universal masculino, porque efectivamente no es voto universal. Eso parece obvio, pero hay que meterlo en el chip, ¿no? Pero el otro problema es que yo leyendo de casualidad un libro de historia de Patagonia, de Susana Bandiel, me entero, cosa que no sabía, que en los territorios nacionales no hubo voto
no había ciudadanos, los hombres eran habitantes, ellos no votaban. Solo las municipales. Solo las municipales. Entonces, pero cuando el municipio se llega a formar, que es la menor cantidad de ellos. Claro, entonces uno tiene que la mitad, no en población, pero la mitad territorial del país no votaba. Con lo cual esa ley de Peña es mucho menos amplia de lo que te digo. Entonces, mirando ahí, al tiempo pudimos cambiar el programa porque estábamos ahí, ojo, que estamos diciendo algo que está mal, ¿no? Entonces digo, eso, entonces no es solamente hacer una historia regional que condimente una historia contada desde el centro, ¿no? Del mismo modo que la historia de las mujeres no sirve como historia de las mujeres, sino cuando el género es una variable de análisis dentro del... Si no se dice una historia masculina, ¿no? El tema es cómo se van incorporando esas variables nuevas en que es una sola historia y no estos compartimentos que vos mencionaste antes, si uno hace una historia popular como condimento, de historia bueno, a ver qué hacían los pobres, políticamente correcta, ¿no? También está bien saber qué hacían estos muchachos que también estaban ahí, pero los que siguen definiendo, como pasa todavía a nivel mediático, por ejemplo, la historia de San Martín, Roca, Rivadavia, Mitre, Roca, ¿no? Es decir, y lo demás es, bueno, el coro, ¿no? Parece que ahí se ha avanzado, pero todavía falta mucho, pero efectivamente yo creo que nadie se anima hoy en día a escribir un libro que se llame Historia Argentina. Uno tiene amigos que no le interesa la historia mucho, pero ¿qué puede leer de historia argentina? Bueno, para tal tema lee tal cosa, no. Quiero leer un libro de historia argentina, ¿no? Eso no es asignatura pendiente para hablar de avance. Pero efectivamente creo que hoy se podría, y este libro intenta hacerlo, me parece que otros libros que han aparecido, que efectivamente Buenos Aires no sea la variable, pero no solo, creo que el problema no es solo porteño o bonaerense, sino también Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, como esta idea de la Argentina agroexportadora, ¿no? Y me parece que eso efectivamente hoy se puede desafiar porque hay más masa de trabajo que todavía quizás expresa del otro gran riesgo que yo mencioné previamente, que es la atomización de la producción, ¿no? Entonces, y ahí el efecto universitario y de crecimiento del CONICET tuvo un lado muy positivo y un lado negativo, que es la gente trata de publicar mucho y publica siempre lo mismo, ¿no? Porque tiene que llenar papelito para conseguir trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces está esta cosa de la rodilla izquierda o la uña de este lado que no puede articular con el que está viendo la otra uña. Entonces, y ahí hay un problema. Ahora, creo que esos puentes se pueden entender, no es tan complejo y efectivamente un poco va pasando y en algunos campos se logra más rápidamente. No sé, cuando yo estudiaba en los 90 en la UBA, historia del peronismo es una cosa que hacían autores por separado. Hoy en día hay un campo de historia del peronismo, buenos, malos, pero es enorme, ¿no? Historia reciente, yo ya no sé si cómo decir historia reciente a los 70, a mí me parece tan reciente, pero era algo que no se hacía. Ni hablar de historia de la década del 90, de la década del 80, estaba mal visto por la profesión. Para mí eso es buenísimo. Quizás lo que hacemos en el siglo XIX nos preocupamos ahora porque prácticamente todo se está volcando en la historia del mitad del siglo XX en adelante. Decimos colonial, pero decimos que estamos ahí. La colonial casi no tiene. Y eso es un problema, Pero, digo, entonces, uno puede oscilar entre el pesimismo y el optimismo permanentemente, pero en todo caso, la posibilidad de hacer una historia que tome lo que terminó siendo Argentina, dentro de América Latina, como un todo y no como siendo los preconceptos de Romero, Germani, toda esa línea que efectivamente sigue empezando siendo simple. Todo el mundo critica a Germani, ¿no? La modernización, etc., pero esa línea sigue empezando y hay una valorización no dicha de lo moderno, ¿no? El proceso de ir hacia adelante, el progreso. Y eso me parece que es un problema. Es una impronta que quedó de la vieja historia liberal y que mantuvo la lógica de la académica del 80 que no se despejó. Y que ni siquiera creo que mucha gente sea consciente, ¿no? Entonces me parece que ahí hay muchas cosas es no solamente avanzar hacia adelante acumulando conocimiento, que para mí es fundamental, sino también parando la pelota y mirando de qué manera se puede ir sistematizando algunas de esas cuestiones, ¿no? Algo se está haciendo, otro no. Yo hay días que me pongo eufórico, hay días que me pongo depresivo, pero me parece que efectivamente las posibilidades están ahora y hace 20 años no estaban. Recuerden que en esto que decir el voto universal, alguna vez en algún trabajo yo traté de ver qué peso tenía la votación plebiscitaria al divorcio, y era algo así como el 8% de los mayores de 14 años, que era lo que se consideraba en edad de trabajar. Incluso si vos le sacabas los de 14 y 18 también, un porcentaje bajísimo. No votaban las mujeres, no votaban los habitantes de la territorio nacional. Los inmigrantes, efectivamente. Bueno,
Le damos las gracias a Gabriela, a Raúl y a Guido por Los sobrevivientes. a ver, Hemos logrado echar más o menos La mitad. Nos pasan ustedes. ¿alguno tiene una pregunta? Pueden opinar también. Opinar, contra, a favor. Piedra para lanzar. Tengo la presión. Yo iba a preguntar algo a Gabriel. Igual algo fijo. ¿Cómo todos estos nuevos aportes de historiografía están compartiendo ustedes o cómo de la divulgación en el canal de encuentro pasan efectivamente o ves que se ven reflejadas en, por ejemplo, la educación? ¿No? No, por ejemplo, seguimos viendo los actos escolares donde no hay San Martín, Isabel Grano. Sí, la verdad que no lo sé bien. O sea, hay un tema también, ¿no? Es decir, creo que obviamente, digo, yo hace mucho no doy clases en escuela, ¿no? Con lo cual no estoy en la primera línea de lucha, que es la que se ve. Lo que digo es que me parece, por lo que veo, por lo que me cuentan, etc., me parece que lo que efectivamente ocurre es que ese campo es mucho más ecléctico para bien que lo que era antes, ¿no? Es decir, algunos modelos siguen siendo los mismos que hace 70 años, otros no, los docentes cambian mucho, digamos, su posición ante eso, pero efectivamente me parece que, digamos, para mí, otra cosa que es interesante, en las que es interesante trabajar, y un poco se hace, creo, en los puentes entre las tres áreas de la disciplina, ¿no? Que es investigación, docencia y divulgación, que para mí es tan importante como el todo, ¿no? Y ahí muchas veces esos diálogos no son tan fluidos, ¿no? Ni siquiera el hecho de que una misma universidad se formen docentes y investigadores implica que necesariamente eso, la implicación entre una y otra estén también bien armadas, ¿no? Pero efectivamente creo que de alguna manera todas las innovaciones de la investigación van llegando de alguna manera u otra a las escuelas, pero habría que estudiarlo, ¿no? Es decir, efectivamente le cuesta mucho más llegar a la sociedad en un sentido más amplio, ¿no? Porque ahí, bueno, sobre todo los medios, eso es mucho más difícil, porque los esquemas facilistas o más clásicos son los que mejor funcionan dramáticamente y entonces rápidamente hacen un sistema con lo que mucha gente piensa. Pero me parece que ahí sí, también creo que se ha mejorado, creo que hay caminos nuevos y además las tecnologías nuevas también democratizan bastante, ¿no? Es decir, hoy en día, no digo que hagan encuentros, efectivamente es un solo canal, pero si uno quiere hacer un programa de radio, de historia, bueno, no hace falta ir a una de las radios existentes, lo puede tener en internet, porque lo escuche gente es otro problema, pero mediante streaming puede, sin muchos recursos, todo lo que se llama las TICs, tienen la capacidad realmente de intervenir de una manera que antes era imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece lo mismo que uno hoy en día puede acceder a bibliografía que hace 20 años era inconseguible, ¿no? O sea, todo lo que hay de PDF colgados en internet en los últimos 3 años, eso estalló, ¿no? Me bajé el libro de Georges Lefebvre de Gran Mido que no conseguía hace 1000 años de una clase y lo conseguí tú, lo bajé entero de pero antes es así, ¿quién tiene el libro tal? Hoy en día, sentado en tu casa, si tenés una conexión a internet, bajás un montón de veces. Yo creo que eso es muy saludable, digamos, porque también democratiza más el acceso a la bibliografía para docentes, para los y creo que ahí lo que pasa es que falta sistematizar, ¿no? Pero me parece que el panorama es muchísimo más interesante, no digo que hace 10 años, que hace 5 años, porque eso explota año a año, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta o consulta? Si no hay pregunta, gracias. Estamos hechos. Bueno, por ejemplo, Yo no tengo fe. bueno, pero no importa, no hace falta tenerlo porque te lo puedo bajar por otro lado. Pero vamos a buscar. Permiso, ¿vos tenés un acto de terrorismo ¿Cómo no? asqueroso? ¿Cómo no? Vos lograste lo de yo no logré, ni en el presentado ni en el... Aucho. Gracias.